Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. El comercio global es literalmente lo que mueve el mundo. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en qué milisegundo exacto la responsabilidad de una carga millonaria pasa de quien la vende a quien la compra? Pensemos que un simple error de cálculo aquí no es ninguna anécdota. Puede costar millones, hundir balances y paralizar cadenas de suministro enteras. Así que hoy, en este análisis, vamos a desentrañar el código secreto de la logística, esa estructura técnica del comercio internacional. Vamos a explorar a fondo cómo saber, sin margen de error, en qué momento cambia de manos el riesgo, ya sea en mitad del océano, cruzando una frontera terrestre o a 10.000 metros de altura en un avión de carga. Empezamos. Para que quede clarísimo, esta es nuestra hoja de ruta. Veremos 1. El lenguaje del comercio exterior. 2. El riesgo inicial en el transporte multimodal. 3. La entrega en destino para ese mismo modelo. 4. Las reglas de transporte marítimo. Y por último, el impacto real de elegir correctamente. Básicamente, vamos a ordenar toda esta sopa de letras logística en bloques completamente lógicos. Arrancamos con la sección 1. El lenguaje del comercio exterior, definiendo las 11 reglas. Y aquí es donde establecemos la base absoluta de todo. Los famosos Incoterms son, por pura definición, la estructura técnica sobre la que se sostiene todo el comercio internacional. Hablamos de 11 reglas de oro. Y ojo, es vital entender que estas siglas no son simples sugerencias comerciales, ni letras puestas al azar para que el contrato quede más bonito. ¿Qué va? Conforman un idioma universal que está diseñado milimétricamente para prevenir desastres logísticos carísimos. El detalle clave y fundamental aquí es que se dividen de forma estricta en dos grandes familias, y esto depende exclusivamente del modo de transporte. Entender esta diferencia desde el minuto 1 es el pilar maestro para cualquier auditoría de comercio exterior. Si tratamos estas reglas como si fuesen intercambiables, bueno, es el primer gran paso hacia un precipicio financiero. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es que la gran trampa logística empieza justo aquí, con esta división tan estricta. Por un lado tenemos las reglas multimodales, pensadas para cualquier modo o combinación de modos de transporte. Por el otro, en claro contraste, están las reglas de transporte marítimo, que se aplican de forma exclusiva al mar y a las vías navegables interiores. Conocer la diferencia es vital, y aunque parezca mentira, es algo que se ignora muchísimo. Hay un error clásico y verdaderamente devastador: usar términos marítimos para cargamentos que van en avión o que cruzan continentes en camión. Este simple desajuste invalida toda la distribución de riesgos y deja a las empresas totalmente desprotegidas ante un siniestro. Es literalmente como intentar jugar al tenis con las reglas del ajedrez. Sencillamente no funciona y garantiza el fracaso ante un tribunal internacional. Pasamos a la sección 2. Multimodal, riesgo inicial. El viaje comienza justo en el punto donde la responsabilidad de quien vende es absolutamente mínima. Si analizamos los extremos de esta primera familia, vemos escenarios radicalmente distintos. Tomemos el EXW, o Ex-Works. Esto dicta que quien vende solo tiene que poner la mercancía a disposición en su propio local. Imaginemos la escena por un momento. Un camión, contratado por la parte compradora, llega a la puerta de una fábrica en el extranjero. Pues bien, quien compra asume absolutamente todo el riesgo desde ese exacto milisegundo. Si la carga se cae y se rompe al subirla al camión, todavía dentro de las instalaciones del vendedor, la pérdida es 100% para el comprador. Es una carga de responsabilidad brutal. En cambio, el FCA, o Free Carrier, funciona como un salvavidas estratégico. ¿Por qué? Porque traslada la cantidad justa de responsabilidad para que quien vende se encargue de cargar y entregar la mercancía de forma segura al transportista designado. Por eso mismo se considera el término más versátil, y es el sustituto ideal frente al riesgo asimétrico del EXW. Siguiendo dentro de esta familia multimodal, la cosa se complica un poco más con el CPT y el CIP. La base de ambos es idéntica en un punto clave: quien vende es quien paga el flete hasta el destino acordado. Pero la transferencia del riesgo es el verdadero truco de magia aquí. El riesgo se transmite en el momento exacto en que se entrega la mercancía al primer transportista, muchísimo antes de llegar a su destino final. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos es de una sola letra. El CIP añade una I de seguro e introduce un requisito innegociable: hay que contratar obligatoriamente un seguro de cobertura amplia. Y esto no es un detalle menor. La famosísima cláusula A de las Institute Cargo Clauses actúa como un escudo indispensable en el caótico mundo del tránsito global, cubriendo la mercancía contra casi cualquier riesgo de pérdida o daño físico. Sin esa cláusula, la carga va básicamente a la deriva. Vamos a avanzar y a ver cómo se desarrolla esto en la sección 3. Multimodal, entrega en destino. Cambiando la carga, aquí es donde el vendedor asume el trabajo verdaderamente pesado en el destino final. A medida que nos acercamos al final de la ruta, las obligaciones dan un giro de 180 grados. Con el término DAP, imaginemos que el camión llega por fin a las instalaciones de destino.
La mercancía ha cruzado medio planeta y está ahí lista para ser descargada por quien recibe el envío. En ese mismísimo instante, la parte vendedora se lava las manos. Su responsabilidad termina mientras la carga siga dentro del vehículo. Así que el punto crucial aquí es entender el término DPU, porque cambia por completo las reglas del juego. El DPU es una auténtica rareza en este ecosistema. Es literalmente el único término de toda la lista donde quien vende tiene que contener la respiración hasta que la grúa saca la carga del camión y la deposita sana y salva en el suelo. El riesgo físico de esa descarga recae entera y explícitamente sobre la empresa vendedora. Si un cable cede durante esa maniobra, el vendedor asume el coste total del desastre. Y finalmente, el dial de responsabilidad revienta su límite con el DDP. Hablamos de la obligación máxima, la cima absoluta del riesgo para quien exporta. Quien vende no solo lleva el producto hasta la puerta del destino, sino que se echa a la espalda todos los trámites burocráticos de importación, además de pagar íntegramente los impuestos y aranceles del país receptor. Es meterse de lleno en el barro de la logística internacional, navegar por aduanas extranjeras, lidiar con legislaciones fiscales completamente desconocidas y asumir posibles demoras monumentales. No hay nada más allá del DDP en términos de responsabilidad. Significa efectos prácticos entregar el paquete con todos y cada uno de los dolores de cabeza legales, aduaneros y financieros ya resueltos y pagados. Pasamos a la sección 4. Reglas de transporte marítimo navegando las aguas. Aquí dejamos atrás la versatilidad de lo multimodal para entrar en la segunda gran familia. Las 4 reglas reservadas estrictamente para los barcos y los puertos. Sigamos el tenso recorrido físico de la carga a través de esta línea de tiempo de 4 fases. Todo arranca en la fase 1 con el FAS. Aquí, la entrega se cumple al dejar la inmensa mercancía justo al costado del buque, descansando en el muelle. Desde ahí, un movimiento de grúa nos mete de lleno en la fase 2, el FOB. Este es un instante casi de película. El milisegundo exacto en el que la carga está suspendida en el aire cruza la línea imaginaria del buque y por fin toca la cubierta. ¡Pam! Justo ahí, la responsabilidad cambia de bando. Si avanzamos por el océano hasta la fase 3, el CFR, vemos que el vendedor es quien paga el flete hasta el puerto de destino. Pero la ironía de todo esto es que el riesgo ya era de la parte compradora desde aquel preciso instante en que la caja metálica tocó la cubierta en el puerto de origen. Y para rematar, la fase 4, el CIF, que cubre ese mismo trayecto marítimo pero introduciendo una capa obligatoria de seguro. Y esto ilustra a la perfección dónde se esconde una trampa súper sutil y peligrosísima con los seguros. Vamos a comparar. Antes dejamos clarísimo que el CIF multimodal exige una cobertura amplia. Ese escudo total que es la exigente cláusula A. Pero el CIF marítimo es tremendamente engañoso. Aunque lleva la palabra seguro en sus siglas, la norma aquí solo exige una cobertura mínima, equivalente a la cláusula C. ¿Y esto qué implica en la dura realidad del océano? Pues significa que si el contenedor se va directo al fondo del mar, probablemente esté cubierto. Pero ¿qué pasa si el agua se filtra durante una tormenta furiosa arruinando una carga entera de electrónica? Pues que con esa cobertura mínima, el daño por agua normalmente no está cubierto. Es un agujero negro financiero en el que es facilísimo caer si no se negocia a fondo. Entramos en la recta final con la sección 5. El impacto de elegir correctamente, dominando los cimientos. Vamos a ver por qué memorizar estas divisiones es una cuestión de supervivencia comercial. Esta poderosa cita, extraída tal cual de los textos que estamos repasando, lo resume a la perfección. Comprender esta distinción es la base de cualquier auditoría de comercio exterior exitosa. Hay que detenerse un segundo a reflexionar sobre esto. No estamos hablando de rellenar acrónimos en un documento de transporte. Estamos trazando fronteras legales y financieras que son invisibles pero determinantes. Una sola letra equivocada en un contrato actúa como una bomba de relojería totalmente silenciosa. Un auditor meticuloso va a detectar a la primera si se ha asumido un riesgo incorrecto que exponga el capital. Equivocarse con estas letras puede desatar responsabilidades millonarias, multas aduaneras o, peor aún, la pérdida total de la mercancía justo en el peor momento posible. Para cerrar este análisis, nos queda en el aire una reflexión ineludible. En la complejísima coreografía que suponen las importaciones y exportaciones, el coste del flete es solo un espejismo superficial. La verdadera métrica, la que define el éxito o la ruina, es el riesgo. Así que cuando se planifique la ruta de un próximo gran cargamento internacional, resulta vital observar la documentación con lupa y preguntarse, más allá de quién paga el barco, el camión o el tren, cuando ocurre un desastre impredecible a miles de kilómetros de casa, ¿quién soporta verdaderamente el peso aplastante del riesgo?